indios en sus tiangueses, que son sus mercados. Sería cosa grande de utilidad y provecho, ver y saber sus propiedades y experimentar sus varios y grandes efectos, los cuales los indios publican y manifiestan con grandes experiencias que entre sí de ellas tienen. O sea, también se les reconoce este conocimiento herbolario. También aquí también les muestro un ejemplo del Códice Badiano. El Códice Badiano es una crónica que se escribe en México, no en el Perú, pero es muy decidor este remedio contra el miedo o el susto, ¿no? Que lo recoge el padre Martín de la Cruz, que el Códice Badiano es un compilado de usos de hierbas medicinales y de sus aplicaciones que lo encarga el padre Martín de la Cruz a los distintos indígenas de la zona. Y dentro de eso, dentro de ese encargo, digamos, este remedio contra el susto entra, digamos, dentro de lo que es recopilable y usable también por los españoles. Por ejemplo, entonces aquí hace una descripción de cómo confeccionar el remedio y para qué sirve. Aquí dice: úntalo con un emplasto que confeccionaras con sangre de zorra y zorruela, sangre y excremento del gusano de ahuecayotl, laurel, excremento de golondrina, molido en agua y espuma de mar. Eso suena como a una cosa más que en el viejo mundo estaría haciendo más bien como hechicería, brujería, magia, ¿no es cierto? Pero pasa, ¿no? Pasa a integrar, digamos, la batería de conocimiento herbolario. ¿Por qué? Porque es el remedio contra el miedo, y el miedo es una dolencia y un malestar que ya estaba instalado, que estaba instalado ya en el mundo medieval ibérico. Entonces, les hace sentido. Entonces hay imaginarios que se conectan. Y veamos que a pesar de que suena medio brujeril, no hay ninguna alusión al demonio, al hechicero, a ponzoña, en fin. Y después, por ejemplo, aquí hay otro relato de Bernabé Cobo, que es un cronista andino, que habla de cómo él tenía un empleado que estaba enfermo, y recurre a un sabio, a un señor sabio del pueblo andino para curarle este malestar, ¿no es cierto? Entonces mandó a llamar a un indio viejo cuyo oficio era curar entre ellos y le preguntó qué cura se le ofrecía para su hijo. El viejo se apartó un poco del camino y cogió esta cierta hierba y, llegando donde el enfermo estaba, la exprimió y con el zumo de ella mojó hilo de lana y con él le ató al hueso que salía de la carne y raíz de ella. Y aplicóle luego el viejo herbolario la misma hierba mezclada con otras en breve fue sana. ¿Se ve la diferencia de la descripción? O sea, no hay brujería, no hay hechizo, no hay nada. Y resultó. Entonces, ahí vamos viendo la ambivalencia también que estaban aplicando los mismos españoles para referirse a las prácticas terapéuticas indígenas, sobre todo cuando se los aplicaban a sí mismos, y resultaban. Entonces, finalmente hay que tener en cuenta que en ese tiempo los recursos terapéuticos españoles eran bastante... no eran los que tenemos ahora, eran súper rudimentarios, se basaban en la noción hipocrática, ¿no es cierto?, en la tradición hipocrática, donde el estado de salud dependía del temperamento de cada persona. Y estos planteamientos se basaban en la teoría de los humores, la cual había sido recopilada por Galeno más de 10 siglos atrás, pensando que Galeno también había hecho una cierta investigación anatómica, pero finalmente le había hecho disecciones en animales, ¿no? Entonces, pensemos que esos eran los recursos médicos que tenían los españoles también para superar sus propios estados de salud. Entonces aquí básicamente primaba una imagen de la sustancia que habla del modelo moral, ¿no es cierto?, de las interacciones entre los 4 elementos, que es fuego, tierra, aire, agua, que originan los 4 humores: sangre, bilis negra, bilis amarilla, flema, que se ven influidos por los signos del mundo natural y por las fuerzas astrológicas y por las variaciones estacionales, ¿ya? Y de ahí va a depender que el temperamento es la composición interna del cuerpo a partir de las combinaciones humorales, o sea, qué tanta habilidad
tanta iris amarilla tengo, y en fin. Y la complexión es la manifestación física de esos humores. Entonces, por ejemplo, cuando alguien tenía mucha fiebre, ¿no es cierto?, lo que se hacía era sangrar a la persona, porque tenía mucha sangre, y la sangre era muy caliente, y para sacarle la fiebre había que sangrar. Y eso también derivaba de la muerte de las personas muchas veces, ¿no? Esa era la estrategia que tenía. Entonces, y esta imagen de las sustancias que al mismo tiempo permite toda una relación del hombre con el microcosmos, con el macrocosmos, y de estar afectado por las distintas fuerzas simpáticas y analógicas de la magia, ¿no es cierto? Entonces también ahí, bajo esa noción de cuerpo, están manejando esta idea de que los indios hacen esta estrategia. Se ve la posibilidad de que los indios puedan afectar el cuerpo, y por eso es el peligro de estas prácticas relacionadas con el demonio, que ellos vieron el demonio, porque el demonio no estaba en América, vino con los barcos españoles, se bajó ahí mismo y empezó a pasear, porque antes no estaba, ¿ya? Entonces, y también a partir de estas nociones de cuerpo, empiezan las crónicas, también describen lo que son los templos de las Indias, que es básicamente la geografía, la ecología, las humedades, la geografía, y eso se relacionaba, como les comentaba, con la complexión, ¿cierto? Dependiendo del ambiente, digamos, qué complexión se va adaptando a esos templos. Entonces dice, por ejemplo, aquí Matías dice: son lo primero todos los indios de cuantas naciones hasta aquí se han descubierto pusilánimes y tímidos, que les viene de ser melancólicos naturalmente, que abundan de cólera adusta fría. Los que este hábito o complexión tienen, dice Aristóteles, son muy temerosos, flojos en eso, que les viene súbitamente sin ocasión ni causa alguna muchas congojas y enojos. Así es como van describiendo. O sea, son indios adaptados a un temple, que por ese temple van teniendo una complexión que les va a dar, que son flojos. Hay otras descripciones y por otra parte también hay descripciones de las condiciones físicas de los indios. Entonces también, a pesar de que tienen esta complexión melancólica, se crían robustísimos y aptos para todo trabajo e incansables en caminar a pie, no solo en la tierra llana, sino que por los más ásperos y escarpados campos. O sea, son al mismo tiempo robustos. Finalmente, la próxima, como dice Matiaso, todo lo cual da a entender que naturalmente fueron nacidos y criados para servir, y les es más provechoso el servir que el mandar, y conócese que son nacidos para esto, porque según dice Aristóteles, a estos tales la naturaleza les creó más fuertes cuerpos y dio menos entendimiento, y a los libres menos fuerza en el cuerpo y más entendimiento. O sea, estaba claro que quería dominar, quería, o sea, cómo se iba a estructurar la cosa. Bueno, también hay una visión de cómo hay relatos también en las crónicas que cómo los españoles se impresionan de cómo el indio no tiene como la noción de honor respecto al cuerpo, porque por ejemplo aquí hay un pasaje que habla de que los indios no sienten deshonor al ser azotados, porque en ese tiempo el ser azotados en el mundo ibérico también implicaba estar manchados, tener como la mácula del azote, ¿ya? Entonces, pero a los indios no pasa, no les hace sentido eso, ¿ya? Pero ellos finalmente igual los españoles le aplican esas concepciones del cuerpo a los indios. Y eso viene también de la noción de que el cuerpo tiene que ser disciplinado, porque también es el culpable de la caída del pecado original. ¿Vamos avanzando? Sí, ya. Y bueno, y haciendo un pequeño como análisis de los diccionarios, los primeros diccionarios del mundo andino, ¿ya? El primer diccionario habla del término que se podría decir medicina, habla de hampi, ¿ya? Y el primer diccionario habla de emplasto, medicina, ponzoña, purga, purgar, ungüento. Hay ambivalencia, ¿ya? Hay ambivalencia, sirve para una cosa, sirve para otra, pero más bien es una cosa para curar, ¿no es cierto? Y purgar, en fin. Después cuando uno va avanzando en los diccionarios, finalmente, en la última descripción, para curarme, digamos,
González Holguín, que en el siglo XVII habla de Campilloc Mioyoc, las sabandijas ponzoñosas y los hechiceros que matan con ponzoña. ¿Ya? O sea, ahí vamos viendo cómo los campos semánticos se van corriendo hacia ese tipo de descripción. Y yo creo que vamos a cerrar. Finalmente aquí es lo que quería llegar, digamos, que finalmente en el encuentro colonial también se libró una lucha por el control de los cuerpos de los indios que se expresa en la persecución a los conocimientos y prácticas terapéuticas y en la descripción que se hace de los mismos a partir de los marcos propios de la cultura cristiana española que llega a México. Entonces, la pregunta que dejo planteada es, ¿qué imaginarios se activan ahora para hablar de los sistemas médicos desde los pueblos indígenas y qué concepciones de cuerpo hay detrás? O sea, cuidado con no repetir lo mismo o, en fin, eso.